la posibilidad de estar acompañadas. Y también soy facilitadora en ginecología alternativa. Eso pues como a grosso modo sobre mí. Y hago parte de Cuidacultoras. Cuidacultoras somos un grupo de mujeres que decidimos como construir algo colectivamente en el propósito fundamental de resignificar el cuidado y el autocuidado como una expresión social que nos vincula, que nos sostiene y que nos permite generar espacios más justos e igualitarios entre todos los seres que habitamos este planeta. Esto, digamos, un poco como en articulación con el trabajo comunitario, con la tierra, con las plantas y con diversas terapias o formas de sanación. Entonces, eso es básicamente Cuidacultores, es un espacio que pretende reivindicar el cuidado como una propuesta personal y colectiva desde muchos lugares. Gracias. Muchas gracias, Luisa. Diana. Sí, buenas tardes a todas. Creo que somos solo todas, bueno, todas y todas las personas que estamos acá. Gracias por haber aceptado también la invitación. Yo soy Diana Salcedo López, soy politóloga de formación, feminista. Eh, Soy parte del equipo del IMPAL, asumo la dirección del equipo de la sección en Colombia. LIMPAL es una organización feminista, pacifista y antimilitarista que trabaja por los derechos de las mujeres, por la construcción de paz, la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres y la apuesta por el acompañamiento psicosocial como una alternativa a la guerra y para la transformación de los conflictos. Es una organización que en Colombia lleva 21 años y somos hijas de un movimiento internacional que lleva el mismo nombre, que está presente en 57 países del mundo y fue conformado hace 104 años. Así que llevamos 104 años de historias de ancestras que han construido paz en diferentes lugares del mundo y que han aportado a la transformación de la vida para las mujeres y intentando garantizar una vida en condiciones de dignidad. Entonces, bueno, tuvimos la iniciativa de sumarnos a esta cuarentena con este conversatorio al que invitamos a católicas y a cuidacultoras porque creemos firmemente en que somos más fuertes cuando estamos juntas y cuando tenemos espacios solo de nosotras para conversar sobre estas cosas que nos afectan y nos impactan de manera diferente. Así que bienvenidas nuevamente a este espacio. Muchas gracias, Diana. Bueno, les voy a explicar brevemente, voy a hacer como una breve introducción sobre el tema que vamos a estar abordando en esta reunión. Vamos a hablar sobre uno de los temas más relegados en esta etapa de confinamiento, que es la salud sexual y reproductiva. Y es un tema un poco relegado porque a pesar de que esta época de cuarentena nos está invitando a redescubrirnos y a volver a nosotras mismas, creo que todas hemos evidenciado que en la práctica estamos asumiendo una carga mayor de labores de cuidado y de trabajo. Entonces, esto como que ha desplazado y dejado un poco de lado esa relación que debemos tener con nosotras mismas. Pensar la sexualidad en tiempos de cuarentena pasa entonces por atender nuestras necesidades emocionales y físicas y posicionarnos a nosotras mismas en el centro de los cuidados. Sin embargo, pues también hay otro componente relacionado con que somos personas situadas en contextos que nos brindan condiciones de existencia. Entonces, la posibilidad de autocuidarnos, la posibilidad de atender nuestras emociones, nuestra salud mental, para muchas se termina convirtiendo en un verdadero privilegio. La posibilidad de proteger nuestra integridad, de acceder a productos de salud menstrual, de acceder a servicios médicos, digamos que todos esos factores que ya se escapan de nuestra relación con nosotras mismas y están más relacionados de nuestro yo en contexto, también dependen de factores socioeconómicos, políticos y territoriales y pues principalmente relaciones de poder. Entonces, nuestra conversación va a girar en torno a esas miradas y esos análisis de las distintas realidades en las mujeres en los territorios, pero también vamos a conversar frente a estas alternativas y las posibilidades que nos brinda
el confinamiento para que exploremos nuestra sexualidad y nos posicionemos en el cuidado. Bueno, la idea es que ahorita abriremos la conversación con cada organización, que nos cuenten su mirada frente al tema y al final dejaremos el espacio para que ustedes participen y realicen preguntas. Pueden realizar las preguntas a través del chat o levantar la mano, pero pues la participación será ya al final de la conversación. Abriremos el conversatorio con una lectura. Se llama Recuperación y Defensa de nuestro territorio cuerpo-tierra. Se las voy a compartir. Voy a compartir pantalla para que todas puedan ir siguiendo la lectura. Compartir pantalla. ¿Ahí la están viendo? ¿Sí? Sí, perfecto. Y ahora sí. Listo. No sé si alguna de las participantes quiera leer o quieren que yo lea. Sería lindo que alguna de las mujeres que están pudieran ayudar apoyar en la lectura para escucharnos todas. ¿Puedo leer? Sí. Perfecto. Ok. Recuperación y defensa de nuestro territorio cuerpo-tierra, por Lorena Capnal, feminista comunitaria de Guatemala. Implica la recuperación consciente de nuestro primer territorio cuerpo, como un acto político emancipatorio y en coherencia feminista con lo personal es político. Lo que no se nombra no existe. Asumir la corporalidad individual como territorio propio e irrepetible permite ir fortaleciendo el sentido de afirmación de su existencia de ser y estar en el mundo. Por lo tanto, emerge la autoconciencia que va dando cuenta de cómo ha vivido este cuerpo en su historia personal, particular y temporal, las diferentes manifestaciones y expresiones de los patriarcados y todas las opresiones derivadas de ellos. Recuperar el cuerpo para defenderlo del embate histórico estructural que atenta contra él se vuelve Ahí lo puedes ver, ya lo bajé. se vuelve una lucha cotidiana e indispensable, porque el territorio cuerpo ha sido milenariamente un territorio en disputa por los patriarcados, para asegurar su sostenibilidad desde y sobre el cuerpo de las mujeres. ¿Sigo o alguien más quiere seguir? No, si quieres, sigue. Ok. Recuperar y defender el cuerpo también implica de manera consciente provocar el desmontaje de los pactos masculinos con los que convivimos. Implica cuestionar y provocar el desmontaje de nuestros cuerpos femeninos para su libertad. Es un planteamiento que nos invita a recuperar el cuerpo para promover la vida en dignidad desde un lugar en concreto, a reconocer su resistencia histórica y su dimensionalidad de potencia transgresora, transformadora y creadora. Parte de la recuperación de la memoria cósmica corporal de los ancestras, para ir tejiendo su propia historia desde su memoria corporal particular y cómo decide relacionarse con las otras y otros. Siente, piensa, decide y acciona a partir de internalizar nuevas prácticas como el autoerotismo, el disfrute de de la dimensionalidad sexual en libertad, el placer, el arte, la palabra, el ocio, el descanso, la sanación interior, la rebeldía, la alegría. Vale, muchas gracias. Bueno, ya citándonos un poco en la lectura.
vamos a dar inicio a nuestra conversación y la pregunta sobre la cual va a girar este primer punto es ¿qué impactos observan pues, las organizaciones y los colectivos de acuerdo con su trabajo en territorios? ¿Qué impacto tienen las mujeres y las niñas en materias de salud sexual y derechos sexuales y reproductivos? Si quieren, empezamos con católicas, seguimos con cuidacultoras y luego Limpal Colombia. Vale. ¿Se me está escuchando bien, Camila? Sí, te escucho bien. Perfecto. Bueno, pues en primer lugar queremos darle un saludo muy afectuoso a Limpal y a Cuidacultoras por invitarnos a ser parte de esta conversación. Y bueno, a ustedes las que están participando, un abrazo muy sororo, porque sabemos que los tiempos virtuales también nos están agotando. Yo realmente no me acostumbro a este contacto. Nosotras necesitamos hablarnos mirándonos a los ojos y saludándonos, abrazándonos. Entonces sabemos que estos tiempos significan mucho para todas. Con respecto a la pregunta, yo, pues no sé, Camila, tengo como cuánto, 5 minuticos al menos. No, la idea es que puedas hablar con toda la tranquilidad y ya el tiempo lo veremos. Vale, vale, porque es que impactos hay muchos. O sea, el COVID-19 y estas medidas de aislamiento, cuarentena, confinamiento, como queramos llamarlo, sin duda han cambiado nuestra vida personal, laboral, social y sobre todo nuestra vida económica. Sobre todo una gran mayoría muy vulnerable ha transformado las relaciones en todos estos niveles. Son tiempos muy complejos que nos plantea importantes desafíos como humanidad en su conjunto y que nos invita a pensar la relación que tenemos con la naturaleza, a repensar el tipo de modelo económico al que nos enfrentamos e incluso a pensar nuestra apuesta como sociedad. A partir de este coronavirus, nuestra vida no es normal y con grandes afectaciones para una gran mayoría de la población. Y en este sentido, este confinamiento obligatorio nos afecta a todos y a todas, pero de manera diferencial. Y esta manera diferencial queremos centrarla especialmente en lo que ha significado para las mujeres y para las niñas. Y quiero partir de un elemento y tiene que ver con lo que significa volver a encerrar a las mujeres en ese espacio, lugar y tiempo que es la casa, y que en lo simbólico y en lo material ha significado históricamente un lugar de opresión, de desigualdad, de violencia y de control para las mujeres. Y aquí, en este espacio, se refuerza ese papel de las mujeres como responsables del cuidado y de la familia. Centralmente, principalmente son esos dos elementos donde se incrementan esas cargas, esas violencias que son simbólicas, físicas, psicológicas, y que se han naturalizado en la historia con los roles exclusivos de cuidado planteados para las mujeres. De esta manera, el cuerpo, la sexualidad y la reproducción cumplen un papel central en el análisis que vamos aquí a reflexionar, porque tienen unos impactos concretos en los derechos y en la salud sexual y reproductiva. Y de este modo, estos impactos a un mes que llevamos, un mes larguito que llevamos de aislamiento, podemos ver los siguientes como impactos o efectos de este confinamiento. Entonces, lo queremos enumerar como en varios niveles. Entonces, uno, sabemos que la salud sexual y la salud reproductiva hacen parte del paquete integral de la salud. Y definitivamente, este aspecto de la salud sexual y reproductiva ha estado invisibilizado y desatendido, tanto por las autoridades gubernamentales como los responsables de las medidas de salud. Y en tal sentido,
las mujeres están teniendo muchísimas dificultades en la provisión y en el acceso, por ejemplo, a métodos anticonceptivos, incluidos los anticonceptivos de emergencia. Dificultades en la atención a servicios de salud sexual y reproductiva en general, pero sobre todo quisiera hacer énfasis en varios. Entonces, uno ha tenido que ver con las consultas que se puedan hacer por infecciones vaginales, urinarias, con los servicios de ginecología, con el tema de las infecciones y enfermedades de transmisión sexual, los controles prenatales, la prevención y la atención del embarazo, el parto y el puerperio, y las interrupciones voluntarias del embarazo. Eso es un listado así, grosso modo y de manera muy general, pero que ha tenido unas afectaciones de una manera impresionante en la salud sexual y la salud reproductiva de las mujeres. Sumado a esto, un segundo elemento, y es que en poco tiempo, incluso ya, estamos comenzando a ver el aumento en embarazos deseados y no deseados. Sí, cuando hablamos deseados, que son voluntarios, y no deseados, pues por muchas razones, pues las mujeres quedan embarazadas, ¿no? Y tiene que ver con la violencia sexual, pero también tiene que ver con otras razones por las cuales esos embarazos se hacen no deseados. Y en este elemento, y en este punto me parece crucial que el Estado tiene que garantizar la vida y la salud de las mujeres. Y en este punto de los embarazos voluntarios y no deseados, tiene que garantizar pruebas, hacerle las pruebas, los exámenes, los controles necesarios a las mujeres que deciden continuar un embarazo, así como tienen que garantizar el aborto en el marco de las causales despenalizadas por la Corte Constitucional. Y aquí me parece clave reiterar y recordar, ¿sí? Y que sobre todo nosotras como mujeres y como sociedad sepamos que es clave que este derecho esencial, porque es un derecho esencial la interrupción voluntaria del embarazo, esto no se suspende en los tiempos del COVID-19. O sea, incluso el Ministerio de Salud sacó una normativa donde en el gran listado de enfermedades o en el gran listado del componente de la salud reconoce la interrupción voluntaria del embarazo como un servicio esencial en la salud. Entonces esto es muy importante saberlo porque incluso los prestadores de servicios de salud creen que eso no es importante en tiempos de pandemia. Y sí es importante y sí es esencial y no se paró y no se limitó. Todavía sigue siendo un derecho y tiene que garantizarse. Un tercer elemento de afectación ha tenido que ver con que efectivamente se han incrementado, y lo hemos escuchado en los medios de comunicación, las llamadas a las líneas de emergencia gubernamentales, líneas de emergencia de instituciones de salud sexual y reproductiva, caso Oriéntame, caso Profamilia, caso Sí Mujer en Cali, bueno, caso varias instituciones de salud sexual, así como con colectivos de mujeres que acompañan y asesoran en salud sexual y reproductiva. ¿Y qué pasa aquí? Ese incremento en las llamadas están mostrando un desespero y una necesidad de las mujeres por solicitar diferentes servicios de salud sexual y salud reproductiva, como por ejemplo los métodos anticonceptivos que se están agotando o que no hay un acceso a ellos en este confinamiento en el que están las mujeres. Asimismo, se están solicitando a través de líneas telefónicas interrupciones del embarazo y en buena medida se están denunciando casos de violencia sexual. Entonces, aquí nos encontramos con otro impacto, y es que las líneas de atención de emergencia pues no estaban preparadas para lo que iba a implicar en términos de la pandemia esto, y pues se ha aumentado y se ha incrementado este número, estas llamadas, y pues ha sido difícil buscar los protocolos y las rutas para atenderlas en su integralidad. Otro elemento con lo que nos encontramos es que en la escasez de medicamentos, y medicamentos como anticonceptivos, antirretrovirales, por ejemplo, para el VIH, incluido el SIDA, antibióticos para tratar las infecciones y enfermedades de transmisión sexual, ¿sí?
Y esta escasez tiene mucho que ver con las interrupciones que han habido a las cadenas de suministros, pues por la restricción que hay en la circulación de productos farmacéuticos en el mundo. Y estos efectos, lo que implica no tener los medicamentos y esta escasez de métodos anticonceptivos y de todos estos elementos vinculados a la salud sexual y reproductiva, pues efectivamente son devastadores para proteger la salud sexual individual y para lograr la disminución de enfermedades e infecciones de transmisión sexual y para garantizar la vida y la salud. Y sobre todo incluso para disminuir el índice de mortalidad materna. Entonces, un poco ante lo que nos encontramos, yo planteo esto muy general porque son provocaciones y son pildoritas, porque cada tema tendría un desarrollo más largo. Pero como sabemos, este confinamiento nos muestra que la casa, y lo han dicho, no lo estoy diciendo, lo han dicho todas, la casa es el lugar menos seguro para las mujeres y para las niñas, y en lo corrido de esta cuarentena se han incrementado los casos de feminicidios, los casos de violencia y sobre todo violencia ejercida en caso de las mujeres por sus propias parejas y casos de violencia sexual, especialmente contra las niñas. Quiero terminar esta provocación, bueno, planteando que también en el tema de migración de mujeres migrantes, efectivamente se ha percibido una desprotección al 100%, especialmente con mujeres gestantes y lactantes, incluso mujeres que requieren la IVE y que están en situación, en tránsito de migración. Entonces, este también es un gran problema que hay que abordar y que el Estado colombiano no ha sabido utilizar las medidas para garantizar la vida y la seguridad y la protección de las mujeres migrantes que han requerido servicios de salud sexual y reproductivo y de todos los servicios en general. Y voy a terminar con un caso que me ha parecido horrible, realmente, y lástima que sea en Bogotá. O sea, a raíz de la medida del pico y género en Bogotá, se ha evidenciado por denuncias incluso de varias organizaciones que trabajan con personas trans, se han visibilizado denuncias de personas trans que han sido víctimas de situaciones de abuso policial, de discriminación y de violencias basadas en género por su identidad u orientación sexual. Conocí un caso de la semana pasada aberrante, de verdad, tortura y en las condiciones más deplorables de la violencia policial contra una persona trans, y que definitivamente esto también nos tiene que poner a pensar como sociedad, que no podemos quedarnos en silencio y confinados al silencio y a la inmovilización ante asuntos de violencia, pues que no son nuevos porque siempre sin confinamiento ocurrían, pero en medidas como estas del pico y género, precisamente están exacerbando y están multiplicando la violencia de género. Entonces esto también nos tiene que llamar en términos de reflexión, que en tiempos de pandemia, en tiempos de confinamiento, los derechos no paran, los derechos no se confinan, o sea, los derechos no se congelan. Y en este sentido, vemos muchas preocupaciones a ciertas medidas, entre esas las del pico y género, porque a nivel de la libertad y a nivel de la garantía de los derechos sexuales y reproductivos, hemos visto vulneraciones pues como inimaginables, una cosa que me ha parecido un despropósito, sobre todo en un gobierno que se esperaría tuviera más sentido de inclusión. Voy a dejar por ahí mientras tanto, porque no quiero tampoco agotar la temática. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Me da mucha pena, de verdad, con todas las participantes y sobre todo pues con las personas que faltan por hablar, pero creo que sí nos va a tocar ser un poco como estrictos con el tiempo. No era la idea, pero la idea no es extendernos más de las 7. Entonces, si pueden hablar, dar como esta primera idea en un promedio de 7, 8 minutos, pues les agradeceríamos un montón. Seguiríamos entonces con Luisa y después con Diana. Hola.
Bueno, a mí también me cuesta un montón esto de la virtualidad. Yo no entiendo muy bien a dónde tengo que mirar pues para, ¿no? Para entender que estoy hablando con alguien. Entonces, creo que voy a estar mirando a todos lados. Yo siento que pues la apreciación y digamos el fundamento que deja Sandra está pues clarísimo y creo que es una voz compartida. Mm, que además duele un montón. Yo he pasado por muchas fases en esta cuarentena y entre ellas como mucha rabia con todas estas no condiciones y garantías que hay para las mujeres estar en una cuarentena obligatoria por todo lo que implica en términos de seguridad para nuestras vidas, ¿no? Para nuestra vida y todos nuestros cuerpos, digamos, ¿no? Nuestro cuerpo físico, emocional y espiritual, porque estar en casa con los agresores es muy complicado. Yo quiero como hacer una apreciación muy corta en esta parte, precisamente para que de pronto podamos desarrollar otras ideas más adelante. Y uno es que respecto a lo que decía Sandra, como retomando y llevando el hilo allí, es que hablábamos de la escasez de lo que representa, por ejemplo, en términos de métodos anticonceptivos para las mujeres y la dificultad que hay para el acceso a los mismos. Y en términos, por ejemplo, de las pastillas de emergencia, que se me hace súper violento que esto no haya acceso a esto porque pues es una medida urgente y necesaria si además estás compartiendo tu casa con alguien que accede a tu cuerpo, pues no, en la que tú no tienes capacidad de decisión, digamos, ¿no? Entonces, yo siento que aquí claramente nunca le vamos a quitar al Estado, nunca va a ser nuestro rol quitarle al Estado su responsabilidad y siento que siempre hay que insistir desde todas las instancias en las que podamos en que el Estado debe ser garante de nuestros derechos, ¿sí? Pero también siento que en estos lugares de confinamiento y en estas cuarentenas lo que se nos ha dejado muy en vista y muy claro es que debemos procurar fomentar las prácticas de autocuidado y de autogestión de nuestra salud sexual y reproductiva. Y esto, ¿cómo lo hacemos? Pues pensándonos también las maneras en cómo las mujeres podemos gestionar nuestra fertilidad, no dependiendo de estas otras terceras cosas, sino con elementos más sencillos y más cotidianos que tengamos en casa, ¿sí? Quizás volviendo al uso de las plantas que tienen un montón de poderes y que nos pueden ayudar a fomentar esto y que si lo hacemos si regamos la voz, si hacemos formaciones masivas sobre esto, pues seguramente las mujeres vamos a tener más herramientas para autogestionarnos en términos de fertilidad, de fertilidad y de todo lo demás. Y pues no puedo ahorita como decir que cómo y tal la receta porque no me da el tiempo, pero que algo después lo hacemos. Y otro llamado que me parece súper importante de los que hacía Sandra es el tema de las mujeres gestantes, lactantes, que están en proceso de parto y posparto, porque la violencia ginecobstétrica es horrorosa en este país y creo que en todas las partes del mundo. Y eso es un lugar de los derechos sexuales y reproductivos que muchas organizaciones feministas no se tocan por este malestar con la maternidad, ¿no? Y siento que es necesario poner también la voz de todo lo que implica para las mujeres estar en un proceso de gestación y encerradas, ¿no? O sea, esto si ya de por sí es difícil, pues en cuarentena es mucho más complejo. Entonces, como que, ¿cuál sería la posibilidad de brindar otras estrategias frente a esto? Y yo siento que aquí es la voz de la partería la que se hace presente, ¿no? Y es también cómo podemos retornar a esos lugares de los saberes ancestrales y de nuestras parteras que puedan empezar a proveer algunos servicios que el Estado no nos va a garantizar. O sea, eh, primero estamos en casa, ¿no? No hay posibilidad de salir a expresarnos en la calle frente a todas estas necesidades que estamos teniendo, pero ¿cuál es la incidencia que podemos hacer desde nuestras organizaciones para que la voz de las parteras, por ejemplo, y su quehacer y desde sus saberes puedan acompañar estos procesos que están viviendo las mujeres en proceso de gestación, parto, posparto, lactancia, además, como una manera de poder de alguna manera empezar a garantizar sus derechos. Y bueno, creo que habría muchas cosas más por las que hablar, pero yo creo que ahí como para que sigamos en un orden de las demás cosas que están por venir. Gracias. Súper, Luisa, muchas gracias. Bueno, Diana. Sí, yo quisiera primero sumar también como a esa voz inicial que Sandra nos pone,
que creo que hace el acento en cosas en las que estamos completamente de acuerdo y coincidimos, y no quisiera como profundizar más ahí. Quisiera poner algunos otros puntos que creo que de cara al trabajo que organizativamente hacemos, pero también al macro de la sociedad de las mujeres, deberían interpelarnos como sociedad, y es, bueno, ¿qué pasa en realidad con este tema de la salud sexual y reproductiva, que no es lo mismo para las mujeres que vivimos en una ciudad que las mujeres que viven en el campo o en zonas alejadas a los centros poblados? Y ahí en particular quisiera que pensáramos un momento qué puede estar pasando con las mujeres que están, por ejemplo, en el marco del proceso de reincorporación, las mujeres que están en los ETCRs, que tienen un montón de problemáticas y un montón de obstáculos para el acceso a sus derechos en general, pero en particular a algunos de los cuales pues hacen parte de este conjunto de los derechos sexuales y reproductivos. Pero también, por ejemplo, ¿qué pasa con las personas trans y personas con orientaciones sexuales diversas, identidades de género diversas, que están en este momento en casas donde sus familias, sus padres, las parejas, las personas con las que viven no aceptan su orientación sexual o su identidad de género? ¿Sí? Y estaban viviendo este confinamiento, esta cuarentena, en ese escenario que es ya de por sí violento, y que estando sin la posibilidad de salir a la calle, pues se vuelve aún más un escenario violento, no solamente de sus prácticas identitarias, sino también de su sexualidad. Y también pensar un poco qué pasa con las niñas, ¿no? ¿Qué pasa con las niñas, las adolescentes en este contexto, que tienen también unas prácticas que muchos papás y mamás no logran entender y no logran dialogar con esas prácticas, y que se vuelve también una forma y un ejercicio violento contra ellas y sus cuerpos y el desarrollo mismo de su sexualidad? En ese mismo sentido, nos preguntábamos nosotras, bueno, ¿qué está pasando con las mujeres en ejercicio de prostitución? Y hago un slash con las mujeres que están siendo sometidas a esclavitud sexual, por ejemplo. ¿Qué pasa con ellas en este momento? Con su sexualidad. ¿Qué pasa con las mujeres que están en casa con un maltratador, pero no es su pareja que voluntariamente decidieron que fuera, sino que resulta que es una persona que es un agresor y que las mantiene retenidas? Si en condiciones de normalidad sus derechos sexuales y reproductivos estaban totalmente violentados y vulnerados, ¿qué pasa en un escenario donde por la cuarentena ellas dejan de tener ese lazo o esa poca relación que pueden tener con personas que están en el exterior? Y cuando pensábamos en todo esto con varias de las compañeras del IMPAL, porque esto es una reflexión colectiva, digamos, pensábamos, bueno, en los territorios, por ejemplo, en los territorios más alejados donde nosotras trabajamos, y seguramente muchos de ustedes trabajan y están, porque veo aquí conectadas a mujeres de Mesetas, de Vista Hermosa, que no son zonas de fácil acceso, que son zonas muy complejas a las que los servicios de salud ya tienen unos obstáculos increíbles para la llegada, y ellas tienen unos obstáculos bastante fuertes para el acceso a esos derechos brindados por esos servicios. Pues, ¿qué pasa ahí, no? ¿Cómo gestionar todo eso? Y creo que desde ahí es desde donde nace la iniciativa de poder pensarnos este escenario, y de particularmente invitar a Católicas, invitar a Luisa, para que con los saberes colectivos podamos pensarnos cómo gestionamos todo este tema de la sexualidad, que a todas nos afecta distinto, ¿no? A las mujeres que estamos solas nos afecta de una manera, porque solas en la casa, digamos, también nos afecta de alguna manera, pero también nos afecta mucho a las mujeres que estamos con unas sobrecargas de trabajo y que empiezan a darse algunos indicios de cambios en nuestra sexualidad a razón de esa sobrecarga de trabajo, de ese impacto emocional que también vamos teniendo a causa de la cuarentena, a causa de las enormes cargas de cuidado que tenemos, y que al final siempre dejamos el tiempo del cuidado personal para el tiempo que me sobra. No está dentro de la agenda de lo que yo tengo que hacer en el día, está a un lado. Si me queda tiempo, hago ejercicio. Si me queda tiempo, me pienso en el dolor que tengo en los ovarios. Si me queda tiempo, me doy cuenta que tengo una piquiña en mi vagina que es distinto a lo que yo he sentido siempre. Si me queda tiempo. Pero este momento también es como pensarnos cuál es el lugar que le damos a ese cuidado propio, a esa relación con el cuerpo y a esa relación con la sexualidad.
yo también lo dejaré ahí porque, bueno, tenemos tela para seguir. Bueno, muchas gracias a las tres. Bueno, ya posicionando un poco el tema de los derechos sexuales y reproductivos en el marco pues, de la pandemia, habiendo hablado un poco de las problemáticas que diferentes cuerpos, diferentes mujeres experimentan en esta etapa, me gustaría preguntarles qué podemos hacer, cuáles son las alternativas para que en medio de esta emergencia a las mujeres se les garanticen y se nos garanticen Mamá, vaya, acuéstese ya. Los derechos sexuales y reproductivos en un marco de respeto y autonomía. Entonces, si quieres, Diana, nos respondes la pregunta y también posteriormente Católicas y Luisa. Bueno, pues en este marco, Vaya, acuéstese. Vaya, acuéstese, acuéstese. si podemos, porfa, todas poner los micrófonos en silencio. Mireya, ¿podría cerrar tu micrófono, por favor? Bueno, en este marco que nos pregunta Camila con esta provocación, pues en realidad el uso o mejor, el desuso que hacemos de este espacio de cuarentena para pensarnos también las lógicas de cuidado, pues tienen impactos en todos los niveles de la vida, ¿no? Ahorita que cerré el micrófono estaba viendo una reflexión sobre qué pasa, por ejemplo, con las mujeres trans que estaban en medio de procesos hormonales y que parar esos procesos hormonales les implica un montón de cosas en sus cuerpos y en sus vidas y en la manera como se están construyendo, ¿no? Desde ahí la reflexión un poco es en torno al cuidado, en torno a este cuidado que situamos en el centro de la vida y la dignidad, y creemos que este es un momento para situar justamente el cuidado ahí, ¿no? Claro, es una lógica muy privilegiada decir y hablar del cuidado en este momento cuando uno piensa que hay gente que no tiene los alimentos, hay gente que no tiene las cosas básicas y hay gente cuya base alimentaria en este momento está reducida a lo que puede tener de su vecina, de su vecino, o a lo que dan en las ayudas alimentarias que está por fuera, digamos, de lo que debería ser el cuidado en términos de la alimentación. Pero sí creemos que hay una cosa que está relegada, pues el tema de los derechos sexuales y reproductivos está relegado, digamos, está relegado porque se piensa que eso es un asunto que todavía les incumbe solamente a las mujeres, ¿no? Yo no sé si los hombres están pensando qué está pasando con su sexualidad en este momento y tampoco digamos que es nuestro mayor interés en esta conversación, pero sí pensarnos, por ejemplo, qué significa hablar de los derechos sexuales y reproductivos en este contexto, que no solamente implica hablar del acceso a métodos anticonceptivos, como lo decía Sandra, sino también nos implica esa relación con el afecto y con la sexualidad. Y ahí también hay muchísimo que podríamos escucharnos entre todas cuál ha sido o cómo cada una está viviendo eso, porque también creemos que la vivencia de cada una en ese sentido es bastante distinto. Pero lo que sí es claro es que esta situación a la que nos enfrentamos con el tema de la cuarentena ha exacerbado justamente esas desigualdades que tenemos las mujeres en el acceso a múltiples derechos, pero en particular en el acceso a un conjunto de derechos que siempre que ha estado muy en diálogo con el cuerpo de las mujeres, que es justamente los derechos sexuales y reproductivos. Y por eso no se ha dado como una mirada más holística al impacto que tiene en este momento la cuarentena. Hoy justamente preguntábamos cuáles son las medidas que está asumiendo el gobierno para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en medio de la cuarentena, y la respuesta es: eso no es lo prioritario ahorita, porque lo prioritario es resolver las ayudas alimentarias. Lo prioritario es llevar la leche a los niños y a las niñas, y lo prioritario es garantizar que todo el mundo se quede en la casa para que no se contagie. En realidad yo me pregunto qué es lo prioritario, ¿sí? ¿A dónde ponemos el acento? Y por supuesto que claro, esa es una prioridad, pero si uno piensa en los derechos sexuales y reproductivos en lugares donde no hay acceso a agua, como por ejemplo
solo para poner un ejemplo, en los montes, en algunas zonas de los Montes de María, donde el agua se convierte en un elemento vital para el cuidado de los cuerpos de las mujeres, sobre todo en algunas etapas y en algunos momentos de nuestra vida, de nuestro ciclo vital, pues también preguntamos dónde estamos poniendo el acento, ¿cierto? ¿Dónde estamos ubicando las necesidades de las mujeres? ¿En tener el alimento o en evitar que las mujeres sufran de enfermedades que luego van a tener un impacto muy importante en sus cuerpos? Y que también sabemos que a los varones y a este sistema patriarcal no le interesa el cuerpo de las mujeres para ser protegido, no le interesa el cuerpo en dignidad de las mujeres. Entonces, como decía Luisa, necesitamos llegar a escenarios que nos permitan autogestionarnos también esas prácticas de cuidado, no porque le quitemos la responsabilidad al Estado. El Estado es el primer respondiente. Pero cuando pasan cosas como las que nos está contando la compañera Adriana en el chat, que nos dice que hoy había una mujer que estaba con los dolores de parto y no había quien la atendiera porque el servicio médico no era de ese municipio, la respuesta no puede ser, pues es que el Estado tiene que responder, no, la respuesta tiene que ser como mujeres autónomas y como mujeres empoderadas, que esta palabra también ya es un poco cliché, tenemos que empezar a gestionar y volver a gestionar esas prácticas ancestrales también, esas prácticas de nuestras abuelas, de nuestras mamás, que llevaban muchas cosas, o sea, que hacían del cuidado del cuerpo de verdad un rito y un ritual de dignidad. Y no esto que significa ahora tener partos absolutamente mecanizados, tener rechazos todo el tiempo cuando estamos solicitando la IVE o cuando estamos solicitando métodos de planificación y tener que explicar 1000 veces por qué quiero un método de planificación o otro, y que eso evidentemente se vuelve más riesgoso en algunos escenarios. Por ejemplo, hay en territorios donde las mujeres cuando van a solicitar métodos anticonceptivos, la mirada del médico hombre por lo general es: pero ¿usted acaso tiene muchas parejas? ¿Para qué necesita tanto un método anticonceptivo, no? Porque hay un cuestionamiento a la sexualidad de las mujeres, incluso de las instituciones del Estado, que son, digamos, ya hemos dicho 1000 veces que el patriarcado nos cuestiona hasta la manera en la que respiramos, pero con ese patriarcado es con el que tenemos que dialogar e interpelar en este momento y justamente poner freno a eso. No es posible que en este momento le estén subiendo los valores a los métodos anticonceptivos que se venden en los territorios, cuando las mujeres no tienen con qué acceder a eso. No es posible que esto se vuelva un negocio. ¿Qué hacemos con las mujeres que tenían métodos anticonceptivos que se vencieron en esta cuarentena y no han podido salir a ponérselos nuevamente o a quitarse el dispositivo que tienen introducido en sus cuerpos porque se les vencía en este tiempo? Y nadie, un policía en la calle que lo pare a uno, uno le dice: voy a quitarme un dispositivo, voy por un... el atropello va a ser enorme, va a ser el mismo que estamos sufriendo en algunas ciudades con el tema de las medidas sexistas de pico y género y todas estas, ¿no? Entonces, sí, como ponernos en ese lugar y también como pensarnos, y creo que esto es un trabajo que desde los lugares en los que estamos cada una podemos agenciar con otras mujeres, y es esta reflexión frente a los derechos sexuales y reproductivos tienen que ver con mi sexualidad y no solamente es con lo que tiene que ver conmigo, sino también en mi sexualidad en la relación con el otro y con la otra. Es decir, no todo está permitido dentro de esta sexualidad. Y en los hogares donde ya habían prácticas violentas y en algunos donde no, pero se están generando a causa de esta convivencia forzada tantas horas al día, que es una cosa que no estábamos acostumbradas, se están generando prácticas en las que se vuelve obligatoria la práctica de la sexualidad con el otro, con la otra. Y eso es la necesidad, es como poner eso sobre la mesa, porque necesitamos hablar de eso. Las mujeres en muchos lugares se quedan calladas con esa situación, porque además se nos ha roto la posibilidad de las redes que tenemos, ¿no? Se nos dificulta ahora salir a contarle a la amiga lo que me está pasando, que es una cosa que yo no voy a contar por teléfono porque tengo al lado a la persona que me está agrediendo, pero yo no puedo salir. Entonces hay que empezar a generar prácticas que nos
permitan transitar generar otras prácticas de relacionamiento entre nosotras, pero también de fortalecimiento. Esta primera parte, digamos, de este conversatorio es un poco poner en cuestión eso, es poner sobre la mesa todos esos elementos, porque, digamos, ni católicas, ni cuidacultoras, ni ninguna de nosotras creo que tiene como la fórmula mágica para salir de esa situación y responder a todos los problemas que vemos, pero sí creo que, y creemos con católicas y con cuidacultoras, que si hacemos una apuesta colectiva, si entre todos nos nutrimos y escuchamos desde la experiencia de la otra, desde lo que gestiona la otra, pues podemos generar prácticas colectivas mucho más fuertes que contesten a estas violencias que vienen generalmente del Estado y del sistema. Listo, muchas gracias, Diana. Bueno, ahora voy a remitirle la pregunta a Católicas por el Derecho a Decidir para que nos cuenten un poco cómo en la perspectiva de esperanza, resistencia y sanación de la organización, esta misma pregunta, ¿qué podemos hacer para que en medio de esta emergencia de salud pública a las mujeres se les garantice sus derechos sexuales y reproductivos en un marco de respeto y autonomía? Bueno, muchas gracias, Camila. Saludar nuevamente el espacio y agradecer esta iniciativa pues, que tienen las compañeras del INPAL y de Cuidacultoras. Estamos muy emocionadas de acompañarlas hoy, acompañarlas y acompañarles. Bueno, para esta pregunta que planteas, Camila, hay como varias cosas, ¿no? Primero quiero comenzar diciendo que es importante tener claro que la sexualidad es una palabra que recorre muchas cosas, ¿no? Es algo que es transversal a lo que nosotras y nosotros somos como personas y no se reduce únicamente al acto de la penetración, ¿no? Que eso es súper importante tenerlo presente. Y después, pues, abordar esta pregunta orientadora desde dos perspectivas. La primera, desde una perspectiva de derechos, pues porque es muy importante, como mencionaba Sandra y Diana y las compañeras al inicio, pues recordar que los derechos no entran en cuarentena, ¿no? Entonces, las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencias, así que si te pega, si te agrede, hermana, no te ama, es necesario denunciar y bueno, para eso pues se han como dispuesto diferentes líneas que no siempre funcionan, pero bueno, también están como las redes que construimos entre las mujeres, ¿no? Durante el tiempo de cuarentena hay líneas de atención a las mujeres que están siendo víctimas de violencia intrafamiliar o violencia sexual, dentro de las cuales se pueden resaltar, por ejemplo, la Red Solidaria de Mujeres, la Red Jurídica Feminista, que son como unas redes de apoyo de organizaciones pues, de la sociedad civil, de compañeras que están haciendo como redes de apoyo. También se supone que las mujeres pueden acceder al cuadrante de policía más cercano y ellos tienen la obligación pues, de reorientar las llamadas. Y bueno, pues también se han dispuesto como la línea púrpura que está disponible en el 123, como por mencionar algunas. Como decía al inicio, pues recordar que hay canales de atención que pues el Estado igual siempre tiene pues la obligación de atender nuestras necesidades, sobre todo en relación a la salud y sobre todo en lo que tiene que ver con la sexualidad y la reproducción. Los derechos de las mujeres, de nuevo, no entran en cuarentena, ¿cierto? Entonces eso como desde esa perspectiva, digamos, como de derechos y también es importante resaltar que este momento que estamos viviendo, pues nos está tocando la vida a las mujeres dentro de los parámetros espirituales de una forma muy específica, ¿no? Y esa es como la segunda perspectiva desde la que me gustaría, pues, como terminar de responder esta pregunta, porque, bueno, primero, es importante que las mujeres podamos acceder como, sobre todo durante este tiempo, a esos círculos de apoyo con los que podamos contar, ¿sí? Me llamaba mucho la atención lo que decía Diana ahorita de cómo atiendo mis necesidades si me queda tiempo, ¿no? Las mujeres debemos recordar que tenemos la autonomía
para decidir con libertad sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos, y que somos nosotras quienes al final del día sabemos qué decisiones tenemos que tomar. Entonces, pues también hablar acerca de esto, que siempre es un mensaje que traemos desde católicas, de confiar en esa voz interior que tenemos las mujeres, que de recurrir aún más a ese espacio de conversación que tenemos con nosotras mismas, pues que al final es un espacio sagrado donde también podemos entrar en conexión con Dios Madre, Dios Padre y todas las formas, digamos, de ese ser trascendente que tenemos las mujeres. En ese sentido, nosotras desde Católicas también aprovechamos las oportunidades que tenemos, y sobre todo en estos tiempos de catarsis y de revolcones, pues para reflexionar acerca de esa imagen que tenemos de Dios, ¿no? Nos ha parecido muy curioso que, por ejemplo, durante la cuarentena se escucha a las mujeres en especial diciendo, esto es un castigo de Dios, ¿no? Esto que está pasando es porque nos lo merecemos. Y en ese sentido, pues la reflexión es, bueno, hay que repensar un poco, ¿no? ¿Cuál es esa imagen que tenemos de Dios? Y saber si estamos creyendo en ese Dios castigador, vigilador, penitenciario, o si más bien podemos darle otras formas, otros nombres, otro género, ¿por qué no? Que podamos resignificar el Dios del placer, el Dios que tiene ojos, vida, cuerpo de mujer, ese Dios que nos conoce, nos reconoce, nos entiende, nos ama a las mujeres y que respeta profundamente nuestras decisiones, y por eso nos ha dado el derecho a decidir. Así que pues es como súper importante tener estas concepciones, ¿no?, de Dios, y estas reflexiones de Dios, sobre todo como en estos tiempos de tanto revolcón. La invitación también es como, digamos, como una de las estrategias de sanación, es a que busquemos pues los apañes que podemos encontrar precisamente en esos círculos de apoyo, que si bien hemos conversado que no todas las mujeres cuentan con ellos, pues repetir que no estamos solas, que hay redes de apoyo de mujeres con mujeres, y que es necesario pues volver a esos apañes que podemos encontrar, así como en las plantas, no olvidar que las hierbas y los saberes de nuestras ancestras pues son nuestros mejores aliados, sobre todo en estos tiempos de crisis. Acudir, sacar ese tiempo, no solo si me queda tiempo para saber si tengo un dolor o una necesidad, sacar ese tiempo, ¿no?, de volver a la aguapanelita con limón, a la aromática, al aguardientico, ¿por qué no? Sí, o sea, como esas cosas que nos contienen y que nos dan momentos pues como de tranquilidad y de esparcimiento, sobre todo por esto que estamos mencionando, ¿no? Porque durante toda esta situación recaen con mayor razón las labores del cuidado y demás, pues en las mujeres. Y bueno, por último, nosotras creemos que es muy importante, y aquí quiero hacer pues como un llamado a la atención de todas las compañeras que estamos conectadas o que tenemos conexión con con las mamás, las tías, las hermanas, con las demás mujeres que nos rodean, porque pues nosotras sentimos que es muy importante celebrar esos pequeños triunfos, esos pequeños triunfos que muchas veces pasan completamente por desapercibido, pasan por alto, ¿sí? Y son pequeños triunfos que las mujeres tienen con sus hijos, con sus familias, con ellas mismas, sobre todo a veces en relación al cuerpo, ¿no? La lectura con la que iniciábamos esta conversación es muy bella, a la que nos invita Lorena Capnal, y desde CD también pues hacemos un llamado a que reconozcamos la sanación como un camino y una forma de hacer resistencia. Al patriarcado y al colonialismo le servimos más cuando estamos enfermas e infelices, y es necesario que podamos abrazar esos procesos de sanación, incluso como nos invita Lorena, como un acto político y de rebeldía, ¿no? Entonces, creo que es una pregunta muy difícil hablar de sanación, de resistencia y como esperanza en estos tiempos, pero también creemos que es necesario
pues como volver al inicio, ¿no? Volver al inicio de eso que hemos mencionado, de esos círculos de apoyo, de esa voz interior, de esa imagen de Dios y bueno, de todas estas sabidurías, de toda esa sabiduría que tenemos nosotras las mujeres. Así que creo que cerraría con eso, recordar, compañeras, que las mujeres, como las aguas, cuando se juntan, crecen. Entonces, pues nada, luchar hasta que se apague el sol. Listo, Leslie, muchas gracias. Diana, ¿ibas a comentar? Sí, justamente me interpelaba un poco lo que decía Leslie, como esa potencia, ¿no? En tantas cosas que las mujeres sabemos, que tenemos por ahí guardado, en las diosas que nos acompañan todo el tiempo, desde los diferentes lugares de la espiritualidad, ¿no? Que también es una cosa que estaría muy bonito recoger para ponerlo en diálogo con nuestro cuerpo, con nuestro útero, con nuestros ovarios, con nuestro ser femenino, pero también con nuestra fuerza, con todas esas otras cosas que tenemos internamente y que al final es lo que nos nutre y lo que nos llena, ¿no? Entonces me dejaba un poco como muy bonito, interpelado lo que decía Leslie y también porque siento que a las mujeres nos cuesta en muchas ocasiones recibir también el cuidado, ¿no? Incluso el cuidado que nos damos nosotras mismas para nosotras. Es como así que yo estoy sacando este tiempo para mí, para mi cuidado, si le estoy diciendo no ahorita a los niños y a las niñas, o no a la pareja, o no al celular, o no a la mamá o al papá. Entonces, también como que me dejaba como esa reflexión bonita y eso que decía Leslie, que le agradezco mucho sus comentarios. Súper, muchas gracias, Diana, muchas gracias, Leslie. Bueno, por último, le voy a remitir la palabra a Luisa para que nos comente un poco cómo desde esta misma línea y desde la línea de cuidacultoras, pensar cómo se pueden garantizar esos derechos sexuales y reproductivos, pero ya no problematizando tanto lo social, sino empezar a recuperar nuestra autonomía como mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué pautas de autocuidado, qué alternativas frente a la arbolaria o las prácticas que nos conectan con la naturaleza, con la madre tierra, con nuestro poder interno, tenemos frente a esta situación y cómo podemos explorarlas en el marco de la coyuntura actual? Vale. Bueno, yo siento que estoy ahí como muy en sintonía también con la apreciación que hacía Leslie ahorita hablando de que hay que volver a la aguapanela, al aguardientico y a todas estas prácticas. Creo que es hablar de autocuidado fundamentalmente. Siento que no es fácil, digamos, no todas las mujeres estamos en las condiciones y en la posibilidad de ejercerlo, porque muy seguramente no disponemos ni contamos con los recursos mínimos para proveernos autocuidado. Pero quienes podamos hacerlo, siento que es un deber con nosotras mismas, ¿no? Porque estamos en un momento en el que en un abrir y cerrar de ojos, pues nuestra vida cambió, ¿no? Y esta vida cambió y se convirtió en un algo súper diferente. Y en ese algo súper diferente tenemos la misión de redescubrirnos. Y la misión de redescubrirnos es pensar un poco, si nosotras antes de entrar en este proceso de cuarentena teníamos prácticas de autocuidado o no, ¿sí? ¿Qué hacíamos para proveernos bienestar? Y bienestar en todos los aspectos posibles, ¿sí? Bienestar alimentario, bienestar espiritual, bienestar en nuestra salud física, como que todas esas en nuestra forma de relacionarnos con los otros y con las otras, ¿no? Como que qué prácticas de bienestar teníamos realmente antes de entrar en este lugar. Y estando en este lugar, entonces, pues, ¿qué hemos visto y qué sentimos que nos está haciendo falta y qué otras herramientas tenemos que nos puedan brindar bienestar? Para mí ahorita no está chévere, digamos, hacer como una especie de recetario sobre si tienes una infección, hazte esto, si tienes, hazte esto, porque pues muy seguramente muchas mujeres no tienen acceso a esto ya mismo, pero sí la invitación es a que alimentemos un poco lo que decía Diana y es a decirle no a algunas cosas, ¿sí? Yo soy mamá, tengo un hijo pequeño
Y hay momentos en que, por ejemplo, ir al baño le digo, no, no entres al baño, espérame, ¿no? Y me siento mal en un momento porque le estoy diciendo que se salga en el que está acostumbrada a estar, pero es como necesito bañarme en paz, ¿no? Necesito tener un segundo para mí y no está mal hacerlo, ¿sí? No está mal pedir espacio para nosotras, ¿sí? Entonces, como así sean pequeños momentos en el día en el que podamos conectarnos con nosotras mismas, en el que podamos darnos un baño en tranquilidad, en el que podamos tomarnos un tinto, una aromática en la tranquilidad, esas ya son prácticas iniciales de autocuidado que nos permiten disponernos a estar en un día, ¿no? A estar en un día que además cada día es a la vez, ¿no? O sea, no hay ningún tipo de certezas, entonces cada día con su afán. Invitar a que las cosas que tenemos disponibles, si a las mujeres que están escuchando esto, por ejemplo, en sus casas tienen hierbas para la cocina, que es como una de las cosas más comunes, por ejemplo, tener canela, sí, a la mano, entonces pues hacer agüitas de canela, si es que, por ejemplo, se dio una variación en el ciclo. Esto es algo que se viene presentando con mucha frecuencia. Muchas mujeres han hablado de la variación en el ciclo, ¿sí? En síndromes premenstruales más largos, en menstruaciones más dolorosas y más fuertes, en ovulaciones con mocos más intensos, sí, como para las mujeres que están ciclando, digamos, cómo están viviendo esto, ¿no? Y cómo las hacen sentir que son más locas, ¿no? Que somos más locas. Y en realidad, pues como que tenemos que tenernos compasión, ¿no? Como que tenemos que tenernos tranquilidad y entender que esto está cambiando de muchas maneras también nuestro cuerpo. Entonces, como que cómo volvemos y hacemos uso de esas cosas básicas que tenemos en cocina. Entonces, si tenemos albahaca, generalmente, si tenemos orégano, si tenemos jengibre, aunque el jengibre está carísimo, si tenemos, no, como que qué hierbas tenemos disponibles, ¿sí? Y hay muchas maneras de saber para qué sirven, ¿no? Ahorita que estamos tan conectadas, pues es muy fácil googlear lo que tengo en casa para qué me sirve, ¿sí? Yo les invito a que en sus mercados, en lo posible, ¿no? Para quienes les queda fácil, incluyan siempre plantas en 4 sentidos, plantas que sean analgésicas, es decir, que ayuden a aliviar dolores, plantas que sean desinflamantes, plantas que sean depuradoras y plantas que sean relajantes, ¿sí? Con tener plantas con estas características vamos a bandear muchas de estas alteraciones que se pueden estar presentando y nos van a servir para nuestro cuerpo físico y para nuestro cuerpo emocional. Porque dependiendo, ¿no? Si por ejemplo está sucediendo esto de las menstruaciones abundantes, dolorosas y demás, pues si tomamos una planta analgésica y relajante la vamos a sentir mejor. También le ponemos algo caliente porque el cólico viene del frío, entonces cómo nos proveemos calor, ¿no? Y nos vamos volviendo estudiosas del autocuidado y de nuestro bienestar, ¿sí? Porque empezamos a tener una relación más íntima con nuestro cuerpo, ¿sí? Si yo siento que de verdad me duele mucho, intuitivamente voy a hacer algo, o me voy a poner frío o me voy a poner calor, ¿sí? Y así vamos a ir conectando. Entonces, una de las cosas de autocuidado, siento yo, más importantes es conectar con la intuición, es avivar la intuición, ¿sí? Es usar los recursos que tenemos disponibles de la manera en que podamos. En Cuidacultoras decimos que hay que atender la política corporal y Anita es como una pionera de esto porque dice siempre como nos quieren sentadas, ¿no? Nos quieren sentadas y entumidas, entonces es como lo lograron, nos tienen sentadas y entumidas. Y no, démonos la pela, hagamos resistencia en la casa, ¿sí? Parémonos, estiremos la patica, el bracito, ¿no? La cabecita, algo, pero un poco eso también es autocuidado. Entonces siento yo que va por ahí la cosa. Iba a decir algo más y no me acuerdo. Bueno, también siento que es súper importante atender a la diversidad de los grupos poblacionales, ¿no? Cómo estamos viviendo las mujeres en nuestras diversas edades esto, ¿no? No es lo mismo para una niña que está en proceso de menarquia como para una mujer joven, adolescente, o una mujer adulta, o una mujer en un proceso de plenopausia. Entonces también como que cómo se acompañan todos esos momentos. La aparición de las infecciones en esta época están súper fuertes, como mencionaba Sandra en un principio, tanto vaginales como urinarias
y tiene algo detrás, es decir, desde la emoción tiene que ver con el miedo, ¿no? Y por eso están apareciendo con tanta fuerza. Muchas de las consultas que aparecen hoy son por infecciones y es porque, perdónenme la expresión, estamos cagadas del miedo, ¿sí? Entonces, como que ¿cómo hacemos para primero alivianar la emoción? Porque si no alivianamos la emoción, el síntoma va a seguir apareciendo, ¿sí? Alivianemos la emoción, recuperemos la confianza, así parezca imposible, ¿sí? Recuperemos la confianza y tratemos el malestar. Y para una infección que necesitamos un antibiótico, y un antibiótico casero, ¿cuál es? Por ejemplo, el ajo, ¿sí? Es muy fácil, es comerse un dientecito de ajo en las mañanas, bajarlo con un poquito de agua tibia con limón, ¿sí? Y ahí estamos disminuyendo pues, los factores de riesgo, además fortalece el sistema inmune, ¿sí? Entonces como que cómo nos apoyamos con cosas muy pequeñas que tengamos en casa. Y bueno, creo que podría decir muchas cosas más, no sé si, voy a hacer una sola cosa que me pareció importante sobre el chat. Natalia Torres ponía el tema de la higiene menstrual, que me parece súper importante y que no quiero como dejar pasar. Y esta es una de las cosas que más estamos vivenciando, ¿no? El tema de la higiene menstrual, lo que representa para las mujeres el uso de las toallas higiénicas desechables, que es muchísimo, es muy complejo que aún hoy estemos usando estas formas para solventar nuestra salud, nuestra higiene menstrual, ¿sí? Por las implicaciones que tiene para nuestros cuerpos y pues medioambientalmente, ¿no? Pero que demuestra la ineficacia del Estado para brindarnos garantías de acceder a otras formas de higiene menstrual, ¿sí? Y ahí es cuando alzamos la bandera en términos de la autogestión de nuestra salud ginecológica, y es que podemos empezar con cosas muy pequeñas como la toalla de tela casera, ¿sí? Es como volver a esas cosas de hace 1000 años que parecían antihigiénicas y anti todo, pero que en esta coyuntura de encierro y de confinamiento debemos volver a eso, ¿no? Es como pues, pucha, no le gastemos, veía una cifra alarmante como 21.000 pesos, una cosa que yo digo, mierda, es el colmo, ¿no? O sea, no puede ser que esto esté pasando y no puede ser que además eso nos precarice a nosotras aún más, es decir, no tenemos plata, no tenemos trabajo, no tenemos ingresos y además nos toca sacar plata para esto, es inaudito. Entonces, pues volvamos a esto, hay un montón de ¿cómo se llama?, de moldes en internet sobre cómo hacer una toallita casera, usemos un retazo de tela, una camiseta vieja, lavémosla, usémosla, si no tenemos acceso a agua para estar lavando la toalla, pues hagamos varias, ¿sí? Y si es el caso, las vamos botando, porque tampoco nos podemos problematizar tanto en qué hacemos con una cosa y si resolvemos otras, como en este momento hay que gestionarlo desde los lugares en los que los tengamos, ¿sí? Y ya, sí, ya, creo que ahí, porque si no me riego un montón. Luisa, Lu, muchas ¿qué gracias. podrías repetir el tipo de plantas que dijiste en el mercado? Analgésicas, antiinflamatorias y qué, para tenerlas en el radar. Depurativas, es decir, que nos ayudan a limpiar el cuerpo, y relajantes. Dentro de las más comunes, analgésica poderosa el romero, relajante poderosa la albahaca, el toronjil, la manzanilla, ¿no? Todas estas dulces suaves. Depuradoras, recomún el perejil, ¿no? O sea, siempre que haya una infección urinaria o algo con el tema de la orina y la infección y esto que quiere depurar el cuerpo, entonces, por ejemplo, el perejil. Y la más famosa antiinflamatoria, ¿cuál es, Leslie? La caléndula. Caléndula. Ay, es que no tenía el micrófono activado. ¿Qué va? Sí, bueno, muchas gracias a Luisa. Hay muchas cosas que quisiéramos compartir con ustedes. Vamos a hacerle una propuesta indecente después a Luisa para que nos acompañe en otro espacio como solo para hablar de eso, solo para compartir saberes y ahí sí hacer un recetario pues de cosas que podemos hacer desde los territorios, que es algo tan bello, porque además creo que las luchas que hacemos las mujeres se experimentan también desde el cuerpo, ¿no? Y se viven en el cuerpo, y es muy importante ponerle atención a todas las alarmas, a todas las alertas, a todos los mensajes que nos manda el cuerpo y que por ahí desechamos un montón todo el tiempo. Pensaba ahorita que leía a las compañeras en el chat que es muy importante también
como es que este tiempo nos sirva para generar otros diálogos con las mujeres más jóvenes que tenemos cerca, ¿no? No estoy diciendo las hijas, las mujeres más jóvenes en general. En el chat decían, bueno, ¿cómo hacemos para que las chicas vuelvan a esta ancestralidad y no sientan como que las mamás tienen unos saberes que son ya demasiado anticuados? Yo cómo me voy a poner una toalla de tela cuando tengo todas estas alternativas. Y eso pasa en todos los estratos, en todos los territorios, y creo que ahí el llamado es a que generemos nosotras mismas otras formas de dialogar, otras formas de transmitir esos conocimientos que a nosotras también nos transmitieron otras, que no llegamos con eso, sino que nos lo transmitieron, y empezar a generar otros diálogos posibles para que también las mujeres más jóvenes se acerquen a este tema del cuidado del cuerpo desde los elementos más naturales, los elementos cotidianos, y pierdan también un poco el tabú, ¿no? Creo que esta reflexión sobre que la menstruación no es una cosa, pues, eh, que está mal vista, que hay que ocultar, sino que por el contrario reivindicar, por ejemplo, ese lugar, reivindicar que si me siento mal, que si me está pasando algo en mi útero, en mis ovarios, pues yo tengo que poner atención qué significa eso en mí, ¿no? Y escucharnos mucho entre mujeres, y creo que eso es una cosa muy bonita ahora que veo aquí a una compañera de mesetas que estoy viendo aquí ahorita con su hija ahí al lado, pues hay que aprovechar estos espacios para que ellas mismas, para que nosotras mismas, las que tenemos hijas, las que tenemos hermanas más jóvenes o otras mujeres jóvenes y adultas incluso en nuestros entornos, pues hablemos de esto, hablemos de la sexualidad también, hablemos del cuidado de nuestro cuerpo y pongamos una intención en eso, ¿no? En romper y en debatir también con el patriarcado, con el sistema capitalista, con el colonialismo que nos ha dicho cómo tenemos que gestionar nuestra sexualidad, cómo tenemos que gestionar nuestro cuerpo y ubicarnos desde otros lugares. Y yo creo que ahí ganamos en empoderamiento político todas, ganamos en dignidad, ganamos también en autonomía con nuestro cuerpo y vamos ganándole la lucha también a esto que nos quiere sentadas y sumisas, como dicen las católicas y como decía Luisa, ¿no? Súper, muchas gracias Diana y muchas gracias Luisa por ese conocimiento tan potente y que muchas veces está súper relegado. Aquí hacen una reflexión muy bonita, Amanda Trujillo, que dice que el confinamiento es físico pero no mental y que podemos ir con nuestro pensamiento y nuestros sueños a donde queramos. Muy pertinente para esta conversación que estamos teniendo. Voy a abrir espacio a las preguntas. Aquí Laura Torres está levantando la mano desde hace rato, entonces le voy a dar la palabra para que nos haga su pregunta. Cami, tal vez sí puedes indicar cómo se levanta la mano para las compañeras que Hola, mucho. hablar. Listo. Laura, permíteme un momento, voy a indicar cómo se levanta la mano y ya te doy la palabra, ¿vale? Gracias. En la parte de abajo hay un icono que dice participantes. Ahí le dan clic y justo debajo de la lista de participantes aparece una opción que dice levantar la mano. Le oprimen ahí y pues ya automáticamente yo miro que tienen la mano levantada y les voy dando la palabra, ¿listo? Bueno, Laura, ya te permito hablar. Hola, mucho gusto. Pues no sé, creo que si se dan cuenta, soy una adolescente. Entré gracias a mi tía, porque pues mi tía es trabajadora social y me invitó a esta charla porque mi monografía se trata de las mujeres, de la situación cotidiana del día, del diario vivir y el derecho a las mujeres. Entonces, pues, no sé, me gustó mucho la aportación y todo lo que han dicho me ha ayudado mucho a mi monografía. Entonces, no sé si tengan o me puedan aportar algo para mi monografía. Gracias. Muchas gracias, Laura. ¿Alguna quiere aportar? Yo la verdad no entiendo muy bien cómo desde qué lugar.
Laura, tal vez Eh, sí luego con el video, cuando lo subamos, nos pones un mensajito sobre exactamente qué es tu monografía y lo rotamos y seguramente te llegan muchos aportes de todas nosotras. eso. Listo, muchas gracias. ¿Y qué Vale. tal si las escuchamos? ¿Qué tal si las escuchamos a todas las que van a intervenir Sí, y luego a lo mejor podemos retroalimentar algo? sí, dale. Listo. No veo más manos levantadas. Mm, Bueno, no solamente invitarlas a que hagan preguntas, porque pues de pronto no se trata como de responder, sino también como de comentar un poco cómo nos sentimos en términos de nuestra sexualidad, de nuestros derechos sexuales y reproductivos en esta época, porque creo que todas estamos como en ciclos vitales distintos en este momento y también estaría lindo poder escucharnos un poquito, un ratito. Además de ustedes escucharnos a nosotras también poder escucharles a ustedes cómo se sienten, cómo están haciendo, gestionando estos momentos y bueno, también que sirva como un espacio para acompañarnos con todas, ¿no? Mucha timidez, mucha timidez. Hablemos de Pues tal hierro. vez decir, compañeras, que si alguna no encuentra el botoncito de levantar la mano y solo quiere hablar, pues desmutear el micrófono y conversar. Creo que funciona también. Aquí María Semillas está levantando la mano, entonces dale si Y quieres. Amanda está pidiendo la palabra por el chat. Listo. Entonces vamos con María y seguimos con Amanda. Hola compañeras, amigas y bueno, y conocidas y a quienes no conozca también. Qué gusto encontrarnos en medio de la virtualidad aquí como 60 mujeres. No hay mal que por bien no venga. Yo las saludo desde las montañas, pues en realidad viviendo desde otra dimensión la cuarentena porque pues he vivido aislada. Entonces me autoaislé antes de que me aislaran en confinamiento, preparándonos para estos momentos justamente, visualizando y diseñando muchos caminos. Como cosas les puedo contar que se están gestando cosas desde la ruralidad muy bellas, de que hay esperanza, de que se está activando el trueque. Aquí con las vecinas tenemos un parche que se llaman las montañeras libertarias. Yo hago parte también de las cuidacultoras. Entonces, pues pensándonos desde la ruralidad también cómo entramos a ser parte vital de estos cambios, ¿no? Entonces, alentarlas, contarles que una amiga, ya que hablamos de este tema de los derechos sexuales reproductivos, no reproductivos, dentro del proceso de confinamiento, pues que decidió venir y de una vez asumir su sueño de vivir en la ruralidad. Justo una semana antes de que entráramos en cuarentena, ella había decidido venirse para la montaña. Y bueno, por primera vez experimentó en muchos años que era no tener pastillas ¿cómo se? Anticonceptivas. Entonces fue muy lindo porque por primera vez descubrió su menstruación real. Se dio cuenta que era menstrual naturalmente, se dio cuenta que su ciclo duraba más días de los que ella imaginaba. Entonces fue muy lindo ver cómo eso, no hay mal que por bien no venga. En muchas de estas situaciones lo que nos está llevando es a volver a nosotras mismas. Y verlo en ella fue muy bello porque fue como con los métodos caseros gestionaba su menstruación, como incluso también no solo le ha dicho adiós a los anticonceptivos, sino también a pastillas que le ayudaban a trabajar su depresión y su ansiedad. Entonces, ella es muestra de que sí se puede quitar la medicalización a muchas mujeres, que yo sé que en la ciudad especialmente por los ritmos, las dinámicas de vida, muchas compañeras han entrado en esta dinámica. Entonces, pues incitarlas
a que vamos avivando ese espíritu de anarquía en todas, que para mí la anarquía es el estado ideal, es el poder autorregularnos, es el que nadie nos diga ni recetas, ni cómo llevar nuestra vida o nuestra salud, sino que en nosotras se alberga esa sabiduría y esa intuición. Yo sé que muchas estamos despertando en ese camino y tristemente pues bajo este contexto es que se aviva también la posibilidad de florecer, de mudar de piel, de que nos reconectemos y sí, la invitación es a ejercer la política corporal, a estar activas, a mover no solo el cuerpo físico, sino todos los cuerpos y a entender que desde el plato también se transforma mucho. Entonces, por ahí tenemos como un documento que hicimos desde Cuidacultora sobre la anarquía y la ética alimentaria, que siento que podría ir muy bien en este sentido del tema del autocuidado y se los podemos compartir también, porque en el plato está la posibilidad de anidar el cambio. Y a muchas que les ha tocado en esta cuarentena convocarse a cocinar y hacerse cargo de sus alimentos, pues también eso, que encontremos en la cocina ese nicho para resignificar, porque yo sé que en el movimiento feminista quizás el tema de la cocina de la casa ha cobrado otras dimensiones, pero en esta cuarentena ese es el laboratorio más revolucionario que tenemos. Entonces, a invitarlas también a un consumo responsable. Y bueno, y no me alargo porque yo también hablo hasta por los codos, pero quería como que nos sintiéramos cerca y decirles que desde la montaña estamos buscando también estrategias para vincularnos en todos los territorios y poder generar alianzas muy bellas. Yo sé que de esto va a salir cosas muy duras, pero también cosas maravillosas. Entonces, ánimo y que el espíritu de la anarquía siempre nos acompañe. Anita, súper linda, muchas gracias. De pronto, si nos puedes compartir entonces el documento para ponerlo cuando subamos el video también y poder ponerles ahí también algunas de las noticas que dio Luisa sobre las hierbitas y sobre las plantas que tenemos en casa para que vayamos nutriendo esa conversación entre todas. Súper. Voy a darle entonces la palabra a Amanda. Buenas noches a todas y felicitaciones a Católicas por crear este espacio tan importante para que podamos escucharnos cada una que estamos gestando, que estamos realizando en territorio en garantía de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Me preocupa mucho el tema educativo. Ustedes saben que estamos viviendo unos espacios de mucha virtualidad que requieren avances tecnológicos. En la ciudad los niños disponen de computadores portátiles, computador de mesa, el internet, pero en la ruralidad no hay a veces ese alcance. Entonces, no sé realmente cómo están haciendo las educadoras, los educadores para alcanzar y dar continuidad a la educación si todo está atravesado por la virtualidad. Supongo, como acaba de decir la compañera anterior, que no todo es negativo, que son aprendizajes nuevos y yo creo que vamos a llegar a descubrir otras estrategias. Pero no dejemos solas a nuestras mujeres en la ruralidad, ni tampoco dejemos solas a nuestras mujeres mayores, porque las estamos protegiendo tanto que pasan de la cama al comedor, del comedor a la sala de televisión y pueden tener riesgos de salud por la falta de actividad. La falta de la actividad física, acostumbradas a salir a los grupos de la tercera edad, a salir a sus paseos, entonces ya todos es privación y son propensas a problemas de coagulación por no tener actividad. También hay que hacerlas partícipes de espacios de reflexión, porque pues ellas son sabias en su existir y en su saber, y hay que buscar la manera de cómo integrarnos. También otro aspecto que considero importante es que
tenemos que cuidar de nosotras, porque hay unas mujeres que están sobrecargadas en los cuidados de la comunidad, y si nosotras somos quienes estamos observando qué tanto se carga, cuántas horas trabaja, cuánto tiempo dispone a los demás, es importante decirle no, pare, porque es que en esta pandemia, con la virtualidad del trabajo, pareciera que trabajamos más tiempo del habitual y solo nos detenemos cuando una amiga nos dice, mira, son las 11 de la noche y sigues volteando y van a ser las 12. Entonces, eso solamente lo puede hacer las mujeres que están cerca de nosotras. Los hijos se acuestan, el esposo se acuesta, los amigos se acuestan, pero las mujeres seguimos volteando. Entonces, la invitación es a cuidarnos mucho entre todas, a protegernos, a cuidar de nuestras mujeres mayores y a pensar en nuestra comunidad, en la ruralidad, cuáles van a ser esas estrategias educativas para que no se detenga la educación en ellos. Muchas gracias y que estos espacios se repitan, los retroalimentan a uno porque veo que hay gente de todo el país y la salud sexual y reproductiva nos atraviesa todo el proyecto de vida. Entonces, todos los temas caben aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Amanda, por la intervención y también por la reflexión en torno a la educación, también muy pertinente cuando hablamos de salud sexual y reproductiva. Tiene todo que ver con nuestros cuerpos. Bueno, voy a darle paso a Alina, que está levantando la mano para que nos comente. ¿Alina? Hola, buenas noches para todas. Buenas noches, Alina, te escuchamos. Les mando un abrazo sororo a todas, las amo. Y bueno, hablando de este tema, este es un tema muy interesante, muy importante para todas nosotras porque define cómo es nuestra sexualidad desde que somos unas niñas hasta que llegamos a la etapa de la vejez. Yo soy una adulta, tengo 3 hijos, un hijo y 2 hijas, y quiero contarles que nunca me he cuidado. Nunca he hecho un control porque siempre he pensado que yo no tengo que hacer todos los sacrificios. Y quiero darle un consejo a las jóvenes porque las jóvenes hoy, por ejemplo, el hombre siempre toma la decisión cuando él decide estar con la persona sin cuidarse, sin tomar una buena decisión frente a eso. Y quiero contarles un poco de mi historia, y es que yo decidí que yo no iba a contaminar mi cuerpo tomando ningún anticonceptivo. No fue fácil, en mi relación tuve inconvenientes porque mi pareja, si él quería, pues te vas a cuidar. No, bueno, no, yo no voy a hacer nada, no vamos a estar porque yo no voy a cuidarme. Yo decidí que no me iba a dañar mi cuerpo, que no lo iba a contaminar, que no lo iba a enfermar y que si él quería se cuidara él. Yo le decía, yo tuve mis hijos, estuve embarazada, pasé por todo el proceso del embarazo y todo el proceso de amamantamiento y de crianza. ¿Tú qué aportas? Entonces, es realmente mirar esa situación. Y tenemos prácticamente casi 24 años de casado y en esos 24 años pude decirle que no cuando yo quise decirle que no, porque mientras él no hiciera su aporte, yo no iba a doblegarme realmente. Entonces, no es decirle que la situación fue fácil al principio, no fue fácil, tuvimos inconvenientes, pero hasta que llegó el momento en que él entendió que yo no me iba a cuidar y que él tenía que cuidarse. Y realmente lo hicimos así, y es decirle a las mujeres y a las jóvenes que hay otros medios para cuidarse también sin tomar anticonceptivo y cuidando su cuerpo, porque realmente nosotras como mujeres exponemos mucho nuestro cuerpo, lo dañamos siempre en pro del otro y no es así. O sea, siempre tenemos que mirar cuáles son nuestras necesidades, qué es lo que nosotros queremos para nosotras y si realmente lo que hacemos lo hacemos por nosotras o lo hacemos por el otro. Entonces realmente es mirar esa situación y que muchas veces nos enfermamos por estar complaciendo a las demás personas. Y recuerden que las emociones que guardamos son las que nos van a enfermar el resto de nuestra vida. Y cuando estemos enfermas,
el compañero o la compañera se va y nosotras nos quedamos solitas con nuestro cuerpo. Por eso primero debemos ser siempre nosotras, primero nosotras y después nosotras. Querrámonos, amémonos, y si nos amamos, la persona que llegue también nos tiene que amar y estar en la misma sintonía. Era un poquito lo que quería decirles. Súper, Alina, muchas gracias por la participación. Le voy a dar la palabra a la representante del movimiento Chocolate entre Amigas. Buenas noches para todas. Saludarlas y decirles que muy contenta por esta participación. Contarles que es la primera vez que accedo a estos medios virtuales. La verdad, no es fácil para nosotros en el territorio. Nos hemos dado cuenta que estamos un poco como quedadas en la parte virtual y eso nos ha afectado porque en este tiempo de la cuarentena nos dimos cuenta que es lo único que tenemos a la mano en este momento para poder saber cómo están las otras mujeres, poder acceder a las rutas de violencia, hacer acompañamiento a las demás mujeres y la verdad es muy poco lo que conocemos. Gracias por el espacio, gracias por todo lo que han hecho, lo que han dicho, es muy valioso, yo creo que no solo para mí, sino para muchas mujeres. Contarles también que aquí en el municipio nos ha afectado mucho el tema de no poder acceder a la salud como lo veníamos haciendo antes, de pronto un poco mediocre, pero pues había algo. Ahorita no es tan fácil si todo está enfocado al tema del COVID y no hay participación de otra manera. Tengo compañeras que traían tratamientos para el cuidado de algunos problemas en sus senos, en el tema del cáncer, y les ha tocado ir al médico por urgencia, recibir unos medicamentos alternativos para mitigar el dolor o mitigar de pronto su enfermedad, porque no hay la posibilidad de ir a un especialista para que nuevamente le recete sus medicamentos de tratamiento. Y me preocupa mucho eso. También decía yo que en las ayudas humanitarias que dan, sí está bien lo que decía, la alimentación es importante, pero pues no veía también que en una ayuda humanitaria no venía un paquete de toallas higiénicas, que es lo mínimo que nosotros podemos acceder. Y hay mujeres que no tienen la capacidad. En este municipio somos muchas mujeres las que somos madres cabeza de hogar y que dependemos del diario y de estar en la casa, no poder salir a trabajar, no contar con los recursos, afecta demasiado. Entonces eso me preocupa, pero pues lo que decían las compañeras también es cierto, hay que mirar a ver cómo organizamos y volvemos a ciertos métodos tradicionales. Muchas gracias. Muchas gracias, Nora. Aquí ya me presentaron por interno. Mucho gusto, un placer conocerte y muchas gracias por tu intervención. Bueno, Angie quiere hacer un comentario, no sabe cómo levantar la mano. Angie y Graciela también. Creo que en orden va primero Graciela, entonces darle la palabra listo. primero. Graciela. Lo malo es que tengo muy mal Graciela, querida, no te escuchamos. Hola. Es que estás sin el micro, sin el... Bueno, básicamente, pues lo que quiero es como saludarlas. Ay, no sé si me están oyendo. ¿Me oyen? Sí, te escuchamos. Es como saludarlas y ponerme un poco a tono con ustedes y saber cómo estamos manejando toda esta cuarentena, porque realmente ha sido algo muy difícil. Entonces es como, bueno, saber que todas estamos ahí y contarles un poco lo que yo he venido haciendo con mi huerta, con mis plantas en el balcón y cosas así, como para tratar de distraerme y cambiar de ambiente, porque realmente es una situación muy compleja cuando una no está acostumbrada a quedarse en la casa todos los días, cuando
cuando lo que le gusta es estar en la calle, compartir con otras compañeras, actividades, activismo, cosas así. Y tener que quedarse en la casa es terrible. Pero entonces, bueno, mi estrategia fue, me organicé una huerta en el balcón y eso me ha dado como la posibilidad de estar un poco, digamos, como preocupada de algo todos los días. Yo sé que en la mañana me tengo que levantar a echarles agua a mis plantas, en la tarde también, y además que es una actividad que estoy compartiendo con mi nieto, un bebé de 3 años, entonces él todos los días está pendiente de que hay que ir a echarle agua a las matas. Y pues eso me permite compartir con él y hacer una actividad que me genera como un poco de distracción, de cambiar de ambiente. Eso, amigas, eso quería contarles un poco porque pues las estaba escuchando, todo bien interesante, pero de repente me quedé sin sonido. No las escucho, no se oye súper bajito todo allá. No te preocupes, Graciela, que tenemos grabado todo el video, entonces luego también lo pueden volver a ver. ¿Angie? Sí, hola. Buenas noches para todas. Celebro muchísimo este espacio. Realmente creo que este encuentro pues también nos da la posibilidad de pensarnos, de reflexionar un montón sobre las cosas que estamos haciendo y yo creo que hemos coincidido mucho en las palabras inicialmente de Diana, de Sandra, de Luisa, de Lesbi, de Camila, sobre cosas que estamos haciendo en nuestras casas y que también nos han permitido reinventarnos, pensar en cómo han sido o vienen siendo en nuestra vida estos hábitos sobre nuestra propia salud sexual y reproductiva. Particularmente también tengo una experiencia bien bonita como de poder darme unos tiempos para mí misma, los espacios también en relación con las plantas, etc. Pero mi comentario central, un poco como escuchándolas, también es a invitarnos a todas a poder generar alguna iniciativa que tenga que ver mucho con este uso de las copas menstruales o de la copa menstrual, de las toallas de tela, también incluso como un acto pues de resistencia frente a todo el impacto económico y ambiental que generan las toallas higiénicas pues que nos acostumbraron a usar y que justamente en este momento estamos viendo la necesidad de estos cambios que generan unos impactos a gran escala. Incluso si logramos que muchas mujeres desde la primera menstruación usen este tipo, digamos, de recursos, vamos a generar unos cambios a mediano y a largo plazo. Entonces, me parece que puede ser incluso una oportunidad para que entre todas podamos generar alguna iniciativa para llegar a algunas mujeres que en este momento no tienen los recursos para comprar un paquete de toallas higiénicas porque pues hay que distribuir el ingreso en muchas cosas en la casa, ¿sí? Si estamos en este momento organizando colectas y llegando, digamos, como a muchas familias, llevándoles mercados con diferentes productos y alimentos de la canasta familiar, podríamos incluir, no sé, si las copas tal vez en este momento nos salen muy costosas, podríamos mirar algunas toallas de tela que puedan estar ahí incluidas dentro de esos kits o esos mercados. Y de alguna forma también acompañando el uso, pues porque he escuchado que muchas mujeres de todas las edades, pues que menstruan, no le tienen en algún, no sé, como alguna resistencia al uso de, por ejemplo, de la copa, ¿sí? Hay muchos discursos y relatos alrededor de la copa que pues uno diría, bueno, podemos empezar a disminuir de alguna forma como esos tabúes que hay o esos mitos que hay alrededor del uso de tanto de la copa como de la toalla de tela. Entonces también es una invitación a que podamos gestar alguna iniciativa para fomentar el uso de la copa y el uso de la toalla de tela.
Ya ese es mi comentario. Súper, Gracias. Angie, muchas gracias. Voy a dar paso a la última intervención de Luz Adriana Rodas y ya cerramos con las últimas intervenciones de Luisa y de Sandra y de Diana. Muy buenas tardes para todas. Hoy hablamos de acá de Vistahermosa Meta. Qué importante es tener de pronto acceso a internet como estamos ahorita. Y carece de muchas mujeres de esta situación y lo que decía es muy importante porque es un medio de comunicación que nos permite llegar a otras mujeres. Y me gustó mucho la capacitación de hoy, lo sentí como una capacitación porque me ayudó a formarme y aprendí muchos temas importantes y vimos otros puntos de vista. Y también queríamos contarles que en Vistahermosa, desde el INPAL, sí nos han colaborado de pronto con una ayuda alimenticia, pero que en esa ayuda también van vinculados. ¿Qué estás haciendo? Van vinculados por lo menos las toallas higiénicas. Entonces, las mujeres es una de las cosas como que se asustan y dicen, ve, en ningún mercado que he escuchado que han dado acá en el pueblo, ninguno han dado toallas higiénicas. Pero tuvimos este detalle de vincular las toallas higiénicas porque es parte esencial y porque muchas mujeres, el tema de las toallas caseras, el tema menstrual también es un tema como un tabú. Entonces, no, ¿será que sí lo uso? ¿Será que no lo uso? ¿Será que me puedo manchar? Entonces producen muchas cosas, pero creo que estos espacios se pueden seguir dando para que podamos llegar a otras mujeres y podamos aclararles muchas dudas como me fueron aclaradas hoy a mí. Les agradezco al INPAL que me permitió hoy estar acá participando, desde suministrarme el internet y todo. Gracias y gracias a ustedes por todos sus conocimientos. De verdad me pareció muy importante y ojalá esto se siga replicando. Y a las mujeres jóvenes, me preocupan mucho las mujeres rurales, porque en Vistahermosa todavía hay sectores que presencia de grupos. Entonces, esto hace que las mujeres no salgan al pueblo, porque hay, digamos, algunos comentarios, entonces ellas se cohen de salir al pueblo. Entonces, ¿quién está suministrando a ellas los métodos anticonceptivos, sus toallas, sus medicamentos? ¿Quién? Tengo una tía que está en una vereda con un problema de cáncer y no ha podido trasladarse ni sus medicamentos y está con muchos remedios caseros, pero entonces sabemos que cuando un cáncer está avanzado y como en ese caso que ya hizo metástasis, es una cosa muy dura y no sé, o sea, es algo que tendría que no ser profesional para saber qué remedio casero, tendría que usar un caso de esos, pero para mí me preocupa mucho la vida de muchas mujeres, especialmente campesinas, porque no hay seguridad ni en esto sexual en una vereda. Entonces uno dice, me preocupa a mí, ¿qué será el caso de esta mujer? Para volver a su casa, allá no hay presencia de policía en esa vereda. ¿Quién le puede garantizar a ella la vida? ¿Quién le garantiza la vida de la familia? Entonces, las rutas en sí dicen muchas cosas bonitas, pero en temas de cuarentena va a ser más difícil de implementarlas. Y eso es una cosa muy preocupante para nosotras y por lo menos a mí me preocupan mucho esos casos así como esos. No sé qué la mujer cómo vaya a retomar otra vez a un sitio donde la violaron, a estar aislada porque va a estar en una finca sin vecinos al lado como acá en el pueblo. Entonces no sé cómo será la vida de ella, todavía está acá en el pueblo, pero la nada. Entonces creo que debemos de buscar como estrategias, como mujeres, busquemos algunas herramientas para poder llegar a todas las mujeres y les agradezco realmente mucho porque pues no pensé que hoy fuera a recibir un conocimiento tan amplio en estos temas y feliz tarde. Muchas gracias, Luz Adriana, por esta última reflexión y de paso darles gracias a todas por sus reflexiones, por sus intervenciones, por permitirnos tejer red a pesar de la distancia y en la virtualidad y por construir esto muy en clave de educación popular, en donde todas somos autoras y partícipes de la conversación y del conocimiento. Entonces voy a dar paso ya a las intervenciones finales de Sandra, después de Luisa y cerraremos con Diana.
Sí, bueno, no, pues muchas gracias por los aportes y las reflexiones de todas, especialmente de las compañeras que participaron de este espacio. Me voy muy reconfortada con esta conversación y sobre todo quisiera como dejar unos puntos que me parecen fundamentales y pues es importante y es un imperativo cuidarnos, protegernos, ejercer nuestros derechos y querernos. Indudablemente esto es un imperativo y una urgencia en un momento como estos. Pero también es un imperativo y es muy importante, más allá también de lo personal y todo lo que nos está moviendo toda esta situación de pandemia, lo colectivo, movilizarnos, o sea, que este confinamiento y este encierro no puede ser una manera para frenarnos frente a la urgente necesidad de seguir trabajando lo colectivo y de seguir resistiendo. Y una de esas resistencias tiene que ver precisamente con entender que los derechos sexuales y los derechos reproductivos hacen parte del paquete de derechos humanos y que esto no puede parar y que definitivamente están ocurriendo cosas muy graves. O sea, nos están sacrificando en aras de entender la salud en otra dimensión, están sacrificando la salud sexual y la salud reproductiva. Entonces creo que quiero dejar esta alerta porque si bien a la vez que trabajamos lo personal, el cuidado, el querernos, el protegernos, el abrazarnos, todos estos elementos vitales, no podemos renunciar a la resistencia y a la capacidad de incidencia, porque están pasando cosas muy graves allá afuera, donde nosotras no podemos ir a protestar en este momento, pero tenemos otros mecanismos para seguir resistiendo. Y en estos tiempos de pandemia definitivamente el cuerpo, la sexualidad y la reproducción juegan un papel importante. Hay tiempos para nosotras y en este sentido es muy importante también aprender a decir no, cuando no quiero, ¿sí? Aprender a decir es mi espacio, necesito mi propio tiempo, mi propio espacio, pero también aprender a vivir cuando sí es el espacio colectivo y con nosotros y con las otras. Me parece que esto también es clave. Quiero terminar trayendo un mensaje de una maestra de los derechos sexuales y reproductivos que es María Ladi Londoño. Amanda la conoce muy bien. Donde ella ha planteado en varios escritos que los derechos sexuales y los derechos reproductivos son los más humanos de los derechos. ¿Y por qué? Porque pasan precisamente por todos estos elementos que hemos hablado del cuidado, del autocuidado, de ese espacio sagrado que es nuestro cuerpo y que son nuestras decisiones. Entonces, aquí la bandera está ahí puesta en nosotras también para no descuidar este terreno de la sexualidad y de la reproducción en una perspectiva de defensa de los derechos. Y a Laura ya no está, creo que ya no está, pero me pareció, a lo mejor pueda ver este video después, quiero darle las gracias por darnos la oportunidad de conocerla. Me parece maravilloso que una adolescente, que una mujer joven se interese por estos temas, que quiso ser la primera en intervenir y decirle que aquí estamos Limpal, están las compañeras, yo siempre les digo de otra manera, las cultivadoras, ¿cómo es que se pronuncia? Cuidacultoras. Ellas, está Católica, Cuidacultoras, están las católicas por el derecho a decidir. Si quieres seguir trabajando tu proyecto de investigación, tu trabajo de lo que estés haciendo en tu colegio, en tu universidad, aquí estamos con toda la disponibilidad para acompañarte, asesorarte, lo que tú necesites. Y pues te abrazamos desde acá porque mujeres jóvenes como tú, nos encanta que
que se metan en estos espacios y que nos aporten y que nos enseñan mucho. A todas darle las gracias, especialmente a Diana por abrirnos este espacio, también a Católicas por el derecho a decidir. Nos encanta hacer cosas juntas y pues decirles que las abrazamos en un momento tan difícil. La resistencia de nosotras en tiempos de COVID-19 es no perder la esperanza, es seguir resistiendo, es seguir cuidándonos, es seguir denunciando y es seguir llamando a la sororidad, darle sentido a ese término que para el feminismo tiene tanta importancia como es la sororidad, y que definitivamente esa es la mejor manera de sobrevivir a una crisis como la que estamos en este momento. Pues muchas gracias, las abrazo, las extraño mucho porque esto es muy duro hablar así desde la virtualidad, pero hay que seguir resistiendo, hay que seguir soñando y hay que seguir amándonos y haciéndonos respetar en lo más trascendente que tenemos nosotras, que es nuestro cuerpo y nuestra mente. Muchas gracias. Sandra, muchas gracias. Continuamos con Luisa. Listo. Bueno, yo, como para cerrar, siento que es importante pensarnos en términos de lo que veníamos como hablando, de todo el tema del Estado como garante de derechos, y es uno como cuáles son las estrategias para hacer incidencia política desde la virtualidad, que no me quedan claras, no sé cómo cuál es ese accionar, y siento que es algo a lo que las organizaciones sociales, comunitarias, feministas, como que no podemos la mira tampoco. Siento también que es muy importante, y me sumo a una campaña que se lanzó el 17 de abril en el marco de las luchas campesinas, y es "Estamos en casa pero no en silencio". Y yo siento que es bien importante como poner esa voz en alto, porque es que estamos muy obedientes, ¿no? Es decir, estamos muy guardados, muy en la casa, muy en un lugar de un encierro que a veces también apaga la voz de quienes necesitan que estemos con la voz en alto, ¿no? Entonces, quédate en casa pero no es silencio, yo creo que debería volverse un hashtag popular, una cosa así, para denunciar todas las cosas que están pasando. Y yo siento que en términos de derechos sexuales y reproductivos es muy grave lo que pasa, ¿no? O sea, el escenario en el que nos enfrentamos las mujeres y las condiciones de desigualdad en las que estamos, pues hay que hacerlas visibles todo el tiempo, ¿no? O sea, desde cosas, claro, todo el tema de la violencia interfamiliar, de la violencia sexual, física que están viviendo las mujeres, es quizás la única de las formas que se están haciendo visibles, ¿no? Que uno en algún periódico lo lee, que alguna que la organización lo pone en denuncia, pero a mí realmente me impacta todo lo demás que hay detrás de los derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, el tema de la higiene menstrual me parece súper importante, de los anticonceptivos, de la gestión de la fertilidad, de los embarazos no deseados. Yo siento que hay que ponerlo ahí. El tema del placer y el gozo del cuerpo también, ¿no? Como en esta cuarentena empezamos también a hacer un ejercicio de autoexploración, de autoconocimiento, de autosanación, e invitamos a las mujeres a que se adentren en esos ejercicios también, porque pasando por todos esos lugares de los autos, empezamos a autogestionar nuestra salud en términos de derechos sexuales y reproductivos. Pues poner el tema del autocuidado allí, ¿no? Y sí siento que es súper importante tejer redes, ¿no? Yo siento que así como están todas las líneas de atención para las mujeres que son víctimas de algún tipo de violencia, deberíamos entre las organizaciones tejer redes para de alguna manera apoyar a las mujeres a que se vean de alguna manera resueltas las calamidades por las que están pasando en términos de derechos sexuales y reproductivos. Yo no sé muy bien de esto de como de la financiación internacional y esto, pero yo siento que es importante también que los recursos se dinamicen hacia allá, más allá de lo asistencial, que es súper importante, pero que trasciendan el tiempo también. Generar redes con las parteras, yo insisto, las parteras son una gran sabiduría que tenemos viva
son un bien material que tenemos y cultural en nuestros territorios, parteras hay en todas partes, y son las que primero nos pueden ayudar a gestionar todos los temas relacionados con salud sexual y reproductiva, las DULA, las facilitadoras en ginecología alternativa, las médicas, las costureras, pensaba yo ahorita, ¿no? Para hacer toallas, o sea, como que cómo generar redes para atravesar esto que se está viviendo y que no va a parar pronto, ¿no? Entonces, como ser criterio de realidad también en que no solo es hasta el 11 de mayo, sino que no sabemos qué viene después y cómo nos vamos instalando en capacidades para de alguna manera empezar a dar respuesta a eso. Y ya, y muchas gracias por el espacio, por el compartir, las mujeres en territorio, increíble, qué bonito escucharlas. A Limpalia Católicas por estar compartiendo aquí este espacio, y gracias, bonita noche. Muchas gracias, Luisa. Bueno, ya vamos a cerrar con la última intervención de Diana. Sí, solamente quería como mencionar que este es un momento también para honrar todos esos momentos de los ciclos de la vida de las mujeres, ¿no? Y no porque sea la cuarentena, sino porque por mucho tiempo hemos dicho que el cuidado no solo es una responsabilidad de las mujeres, sino una responsabilidad de la sociedad. Y por lo menos en muchos espacios esto está resonando en este momento. No estamos logrando situar el cuidado en el centro de la agenda política, por lo menos discursiva, y creo que eso es un avance para las luchas feministas, para las luchas de las mujeres y para las luchas que nos damos cada una en nuestra vida. Y ese honrar estos momentos de la vida, pues también me llama como a pensar en la necesidad de equilibrar los cuidados hacia afuera y equilibrar los cuidados hacia adentro. ¿Cuáles son? ¿Cómo hago yo ese equilibrio? Y cómo lo empiezo a implementar desde el minuto uno de escucharlo. Cómo desde mañana yo estoy pensando en la lógica de voy a equilibrar los cuidados que le doy al mundo exterior con los cuidados que yo ejerzo con mi propio cuerpo, que es el primer territorio, decimos las mujeres, el primer territorio por donde nos pasa la vida, donde nos pasa todo, cómo lo reivindico. Y hacer de ese cuidado propio un acto de rebeldía y de transformación. Y justamente en lógica de la esperanza, pensar que ahí, desde donde nace ese poder interior de las mujeres, es justamente desde donde se gesta el cuidado de nosotras mismas. Y solo así somos capaces de ser actoras políticas, somos capaces de gestionar espacios de toma de decisión y somos capaces de transformar este mundo que cada vez nos dice vuelvan al lugar en donde son útiles para el sistema. Entonces la invitación es a que continúen vinculadas a las redes de las organizaciones, a las redes sociales en este momento, que son de vital importancia para que nos enteremos de estos espacios. Esta convocación que nos hicimos aquí pues es maravillosa. Vamos a generar otros espacios como estos. Entonces vamos a compartir este video para que ustedes lo puedan replicar también, y vamos a estar a través de las redes, yo me imagino que de católicas y de cultoras también. Vamos a estar compartiendo otros escenarios como este para que se vinculen, conversemos, y bueno, en medio de todo esto también hay que decir que no hubiera sido posible tenernos juntas, sentirnos, si no es a través de la virtualidad, ¿no? Como decía Adriana, todavía nos falta mucho por entrar a la virtualidad en muchos territorios, y esta es una bonita manera de estar acompañándonos, así que de verdad les agradezco desde el profundo del corazón que se hayan tomado este tiempo, sus aportes, su buena energía para continuar juntas y para hacer juntas una transformación real de este mundo que no es el mundo que las mujeres esperamos y soñamos. Listo, Diana, muchas gracias, y de nuevo reitero, muchas gracias a todas. Esto no hubiera sido posible sin la participación de todas y cada una, y del IMPAL, de Cuidacultoras, de Católicas por el Derecho a Decidir, y pues de nuevo reiterar la invitación de Diana. Vamos a tener una serie de conversaciones de esta serie llamada Conversaciones de Cuarentena. Entonces también para que estén súper pendientes de nuestras redes sociales, vamos a seguir convocándolos
y pues seguir favoreciendo la juntanza feminista en torno a estos temas que tanto nos convocan. Bueno, un abrazo a todas. Gracias. Gracias. Que estén muy Excelente. bien. Gracias. Muy bueno. Abrazo. Gracias. Feliz noche. Chao. Abrazos. Que se cuiden. Chao, chao.